Subtítulo: Prodigios en ocasión de la muerte de Jesús. 54. Ahora bien, desde la hora sexta del día hasta la hora novena, toda la tierra se cubrió de tinieblas. Al mismo tiempo, el velo del templo se rasgó en dos, desde lo alto hacia abajo, la tierra tembló, las piedras se partieron, los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de santos, que estaban en el sueño de la muerte, resucitaron, y, saliendo de sus tumbas después de la resurrección de él, entraron en la ciudad santa y fueron vistos por muchas personas. San Mateo, 27, 45, 51 a 53. 55. Es extraño que esos prodigios, que se produjeron en el momento mismo en que la atención de la ciudad se concentraba en el suplicio de Jesús, que constituye el acontecimiento del día, no hayan sido notados, ya que ningún historiador los menciona. Parece imposible que un temblor de tierra, y el hecho de que toda la tierra quedara envuelta en tinieblas durante 3 horas, en un país donde el cielo es siempre de perfecta limpidez, hayan pasado desapercibidos. La duración de esa oscuridad habría sido aproximadamente la de un eclipse de sol, pero los eclipses de esa especie solo se producen cuando hay luna nueva, y la muerte de Jesús ocurrió durante la fase de luna llena, el 14 del mes de Nisán, día de la Pascua de los judíos. El oscurecimiento del sol también pudo deberse a las manchas que se observan en su superficie. En ese caso, el brillo de la luz disminuye considerablemente, pero nunca al punto de producir oscuridad y tinieblas. En la suposición de que un fenómeno de ese género hubiese ocurrido en esa época, habría tenido una causa perfectamente natural. 94. Nota de Kardec. 94. Hay constantemente, en la superficie del Sol, manchas fijas que acompañan su movimiento de rotación y han servido para que se determine la duración de ese movimiento. A veces, sin embargo, esas manchas aumentan en cantidad, en tamaño y en intensidad, y entonces se produce una disminución de la luz y del calor solares. Este aumento del número de manchas parece coincidir con ciertos fenómenos astronómicos y con la posición relativa de algunos planetas, lo que determina su reaparición periódica. La duración de dicho oscurecimiento es muy variable, en ocasiones no va más allá de 2 o 3 horas, pero en el año 535 hubo uno que duró 14 meses. Fin de la nota. En cuanto a los muertos que resucitaron, posiblemente algunas personas hayan tenido visiones o vieran apariciones, lo que no es excepcional. Sin embargo, como entonces no se conocía la causa de ese fenómeno, supusieron que las figuras vistas salían de los sepulcros. Conmovidos con la muerte de su maestro, los discípulos de Jesús sin duda relacionaron con esa muerte ciertos hechos particulares, a los cuales no se les habría prestado ninguna atención en otras circunstancias. Bastó, tal vez, que un fragmento de roca se hubiera desprendido en ese momento para que las personas inclinadas a lo maravilloso hayan visto en ese hecho un prodigio y, exagerándolo, hayan dicho que las rocas se partían. Jesús es grande por sus obras, y no por las escenas fantásticas en las cuales un entusiasmo desmesurado creyó conveniente incluirlo. Subtítulo: Aparición de Jesús después de su muerte. 56. Pero María, Magdalena, permaneció afuera, cerca del sepulcro, derramando lágrimas. Y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio 2 ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno en la cabecera, el otro a los pies. Le dijeron ellos: «Mujer, ¿por qué lloras?» Ella respondió: «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto». Dicho esto, se volvió y vio a Jesús, de pie, pero no sabía que era Jesús. Entonces le dijo: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?» Ella, suponiendo que era el jardinero, le dijo: «Señor, si has sido tú quien lo sacó, decidme dónde lo pusiste, y yo me lo llevaré». Le dijo Jesús: «María». De inmediato ella se volvió y le dijo: «Rabuni», es decir, maestro. Jesús le respondió:
no me toques, porque aún no he subido hacia mi Padre, pero ve a reunirte con mis hermanos y diles de mi parte, subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. María Magdalena fue entonces a decirles a los discípulos que había visto al Señor y que éste le había dicho aquellas cosas. San Juan, 20 y 11 a 18. 57. Aquel mismo día, iban dos de ellos hacia una aldea llamada Emaús, que distaba de Jerusalén 60 estadios, y hablaban entre sí de todo lo que había ocurrido. Y sucedió que, mientras conversaban y discutían acerca de eso, Jesús se les acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos estaban retenidos, a fin de que no pudiesen reconocerlo. Él les dijo: ¿De qué vinisteis hablando mientras caminabais y por qué estáis tan tristes? Uno de ellos, llamado Cleofás, tomando la palabra dijo: ¿Serás en Jerusalén el único forastero que no sabe lo que ha ocurrido allí en los últimos días? Él les preguntó: ¿Qué pasó? Le respondieron: lo de Jesús de Nazaret, que fue un poderoso profeta delante de Dios y delante de todo el pueblo, y cómo los príncipes de los sacerdotes y nuestros senadores lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaran. Nosotros esperábamos que fuese él el que rescatara a Israel, pero ya estamos en el tercer día después de que esas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de las que estaban con nosotros nos sorprendieron, pues habiendo ido al sepulcro antes de que despuntara el día, vinieron a decirnos que se les aparecieron ángeles que les dijeron que él estaba vivo. Y algunos de los nuestros fueron también al sepulcro, y encontraron las cosas tal como las mujeres habían dicho, pero a él no lo encontraron. Entonces les dijo Jesús: oh, insensatos y tardos de corazón para creer en todo lo que los profetas han dicho. ¿Acaso no era necesario que el Cristo padeciera todas esas cosas y que entrara de esa manera en su gloria? Y comenzando desde Moisés, pasando luego por todos los profetas, les explicaba lo que en las Escrituras se había dicho de él. Al aproximarse al pueblo a donde se dirigían, él hizo ademán de que iba más lejos. Pero los dos lo obligaron a detenerse, diciéndole: quédate con nosotros, que ya es tarde y el día está declinando. Él entró con ellos, y estando con los dos a la mesa tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los iba dando. Entonces se les abrieron los ojos y ambos lo reconocieron. Él entonces desapareció de sus vistas. Entonces se dijeron uno a otro: ¿no es verdad que nuestro corazón ardía dentro de nosotros cuando él nos hablaba en el camino, explicándonos las Escrituras? Y, poniéndose de pie en este mismo instante, volvieron a Jerusalén y vieron que los 11 apóstoles y los que continuaban con ellos estaban reunidos y decían: el Señor en verdad resucitó y se ha aparecido a Simón. Entonces, también ellos narraron lo que les había sucedido en el camino, y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Mientras así conversaban, Jesús se presentó en medio de ellos, y les dijo: la paz sea con vosotros, soy yo, no os asustéis. Pero ellos, con la perturbación y el miedo de que fueron tomados, imaginaron ver un espíritu. Y Jesús les dijo: ¿por qué os turbáis? ¿Por qué se elevan tantos pensamientos en vuestros corazones? Mirad mis manos y mis pies, y reconoced que soy yo mismo. Tocadme y considerad que un espíritu no tiene carne, ni huesos, como veis que yo tengo. Y, diciendo eso, les mostró las manos y los pies. Pero como ellos todavía no creían, tan transportados de júbilo y de sorpresa se encontraban, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado y un panal de miel. Él comió delante de ellos, y tomando los restos, les dio diciendo: esto es aquello que os dije mientras estaba todavía con vosotros: es necesario que se cumpla todo lo que de mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Al mismo tiempo les abrió el espíritu a fin de que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitase de entre los muertos al tercer día,
y que se predicase en su nombre la contrición y la remisión de los pecados en todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esas cosas. Y voy a enviaros el don de mi Padre, como os he prometido, pero, mientras tanto, permaneced en la ciudad hasta que yo os haya investido del poder desde lo alto. San Lucas, 24 y 13 a 49. 58. Tomás, uno de los 12 apóstoles, llamado Dídimo, no se encontraba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos entonces le dijeron: Vimos al Señor. Él, con todo, les dijo: Si yo no veo en sus manos las marcas de los clavos que las atravesaron, y no pongo el dedo en el agujero hecho por los clavos y mi mano en la herida de su costado, ¿no creeré? 8 días después, estaban de nuevo los discípulos en el mismo lugar, y con ellos Tomás. Jesús se presentó, hallándose las puertas cerradas, y colocándose en medio de ellos les dijo: La paz sea con vosotros. Dijo luego a Tomás: Pon aquí tu dedo y observa mis manos, extiende también tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino fiel. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: Tú creíste porque has visto, dichosos los que sin haber visto creyeron. San Juan, 20 y 24 a 29. 59. Jesús también se mostró después a sus discípulos en la orilla del mar de Tiberíades. Se manifestó de esta forma: Simón Pedro, Tomás, llamado Dídimo, Nataniel, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros 2 de sus discípulos estaban juntos. Les dijo Simón Pedro: Voy a pescar. Los demás dijeron: Nosotros también vamos contigo. Fueron y entraron en la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Al amanecer, Jesús apareció en la orilla sin que sus discípulos supieran que era Él. Les dijo entonces: Hijos, ¿tenéis algo para comer? Le respondieron: No. Les dijo Él: Lanzad la red del lado derecho de la barca y hallaréis. Ellos la lanzaron de inmediato y casi no la pudieron retirar, tan cargada estaba de peces. Entonces, el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: Es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se vistió, pues estaba desnudo, y se lanzó al mar. Los otros discípulos vinieron con la barca, y como no estaban más que a 200 codos de distancia, arrastraron desde ahí la red llena de peces. San Juan, 21, 1 a 8. 60. Después de eso, Él los condujo hasta Betania, y alzando las manos, los bendijo, y mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. En cuanto a ellos, después de que lo adoraron, regresaron a Jerusalén con gran júbilo. Y estaban constantemente en el templo, cantando loas y bendiciendo a Dios. Amén. San Lucas, 24 y 50 a 53. 61. Todos los evangelistas narran las apariciones de Jesús después de su muerte, con detalles circunstanciados que no permiten que se dude de su veracidad. Por otra parte, estas se explican perfectamente mediante las leyes fluídicas y las propiedades del periespíritu, y no presentan nada anómalo en relación con los fenómenos del mismo tipo, de los cuales la historia, antigua y moderna, ofrece numerosos ejemplos, sin omitir siquiera los de tangibilidad. Si observamos las circunstancias en que ocurrieron sus diversas apariciones, en ellas reconoceremos, en tales ocasiones, todas las características de un ser fluídico. Jesús aparece repentinamente y del mismo modo desaparece, unos lo ven, y otros no, lo hace con apariencias que ni aun sus discípulos reconocen, se deja ver en ambientes cerrados, donde un cuerpo carnal no hubiera podido entrar, ni siquiera su lenguaje tiene la vivacidad del de un ser corporal. Al hablar, su modo es conciso y sentencioso, característico de los espíritus que se manifiestan de esa manera. Todas sus actitudes, en suma, denotan algo indefinido que no es del mundo terrenal. Su presencia causa simultáneamente sorpresa y temor. Al verlo, sus discípulos no le hablan con la misma libertad de antes, perciben que ya no es un hombre.
Jesús, por lo tanto, se mostró con su cuerpo periespiritual, lo que explica que solo haya sido visto por los que él quiso que lo vieran. Si hubiera estado con su cuerpo carnal, todos lo habrían visto, como cuando estaba vivo. Dado que sus discípulos ignoraban la causa primera del fenómeno de las apariciones, no advertían esas particularidades, que probablemente no les merecían ninguna atención. Puesto que veían a Jesús y lo tocaban, para ellos aquel era el cuerpo resucitado de Jesús. Véase el capítulo 14, numeral 14, 35 a 38. 62. En tanto que la incredulidad rechaza todos los hechos que Jesús produjo, porque tienen apariencia de sobrenaturales, y los considera sin excepción elementos de una leyenda, el espiritismo proporciona una explicación natural a la mayoría de esos hechos. Demuestra que son posibles, no solo con base en la teoría de las leyes fluídicas, sino por la identidad que presentan con hechos análogos producidos por una gran cantidad de personas, en las condiciones más comunes. Puesto que en cierto modo son de dominio público, en principio esos hechos no prueban nada en lo que respecta a la naturaleza excepcional de Jesús. 95. Nota de Allan Kardec. 95. Los numerosos hechos contemporáneos de curaciones, apariciones, posesiones, doble vista y otros, que se encuentran relatados en la Revista Espírita, y mencionados en las observaciones hechas más arriba, ofrecen, incluso en cuanto a los pormenores, tan flagrante analogía con los que narra el Evangelio, que resulta evidente la identidad de los efectos y las causas. No se comprende que el mismo hecho tenga hoy una causa natural, y que en el pasado esa causa haya sido sobrenatural, diabólica para unos y divina para otros. Si fuese posible confrontarlos aquí, unos con otros, la comparación se tornaría más fácil. Con todo, es imposible hacerlo dada la gran cantidad de ellos y de los desarrollos que su exposición demandaría. Fin de la nota. 63. El más grande de los milagros que Jesús operó, el que realmente da testimonio de su superioridad, ha sido la revolución que sus enseñanzas produjeron en el mundo, a pesar de la exigüidad de sus medios de acción. En efecto, Jesús, modesto, pobre, nacido en la condición más humilde, en el seno de un pueblo insignificante, casi desconocido y sin ascendiente político, artístico ni literario, predica su doctrina apenas durante 3 años. En ese corto lapso recibe el desprecio y la persecución de sus conciudadanos, es calumniado, acusado de impostor, y se ve obligado a huir para que no lo lapiden, sufre la traición de parte de uno de sus apóstoles, otro lo niega, y todos lo abandonan en el momento en que cae en manos de sus enemigos. Solo hacía el bien, pero eso no impedía que fuera blanco de la malevolencia, que de los propios servicios que él prestaba extraía motivos para acusarlo. Condenado al suplicio reservado a los criminales, muere ignorado por el mundo, ya que la historia de aquella época nada dice acerca de él. 96. No dejó nada escrito, sin embargo, con la ayuda de algunos hombres tan modestos como él, su palabra fue suficiente para regenerar al mundo. Su doctrina aniquiló al paganismo omnipotente, y se convirtió en el faro de la civilización. Tenía en su contra todo lo que causa el fracaso de las obras de los hombres, razón por la cual decimos que el triunfo que alcanzó su doctrina fue el más importante de sus milagros, al mismo tiempo que demostró el carácter divino de su misión. Si en vez de los principios sociales y regeneradores, basados en el porvenir espiritual del hombre, él solo hubiera tenido para ofrecer a la posteridad algunos hechos maravillosos, probablemente en la actualidad su nombre sería muy poco conocido. Nota de Allan Kardec. 96. El historiador judío Flavio Josefo es el único que hace mención a Jesús, aunque lo haga en términos muy resumidos. Fin de la nota. Subtítulo: Desaparición del cuerpo de Jesús. 64. La desaparición del cuerpo de Jesús después de su muerte ha sido objeto de muchos comentarios. Los 4 evangelistas dan testimonio del hecho, basados en los testimonios de las mujeres que fueron hasta el sepulcro, al tercer día posterior a la crucifixión, y no lo encontraron.
Hubo quienes consideraron que esa desaparición era un hecho milagroso, en tanto que otros la atribuyeron a una sustracción clandestina. De acuerdo con otra opinión, Jesús nunca habría tenido un cuerpo carnal, sino simplemente un cuerpo fluídico. Solo habría sido, durante toda su vida, una aparición tangible, en una palabra, una especie de agénere. Su nacimiento, su muerte y todos los actos materiales de su vida habrían sido apenas una apariencia. A eso se debe, dicen, que su cuerpo, de regreso al estado fluídico, haya desaparecido del sepulcro, y que con ese mismo cuerpo él se apareciera después de su muerte. No cabe duda de que un hecho así no es radicalmente imposible, de acuerdo con lo que hoy se sabe sobre las propiedades de los fluidos, pero sería al menos un hecho por completo excepcional y en formal oposición a la característica de los agéneres. Véase el capítulo 14, numeral 36. Se trata, pues, de saber si esa hipótesis es admisible, si está confirmada o refutada por los hechos. 65. La permanencia de Jesús en la tierra presenta dos períodos, el que precedió y el que siguió a su muerte. En el primero, desde el momento de la concepción hasta el nacimiento, todo transcurre en el seno materno como en las condiciones ordinarias de la vida. 97. Desde el nacimiento hasta la muerte, en sus actos, en su lenguaje y en las diversas circunstancias de su vida, todo presenta las características inequívocas de la corporeidad. Los fenómenos de orden psíquico que se producen en él son accidentales y nada tienen de anómalos, ya que se explican mediante las propiedades del periespíritu y se encuentran, en diferentes grados, en otros individuos. Después de su muerte, por el contrario, todo en él pone de manifiesto al ser fluídico. La diferencia entre ambos estados es tan marcada que no se pueden equiparar. Nota de Allan Kardec. 97. No nos referimos aquí al misterio de la encarnación, del cual no hemos de ocuparnos porque será examinado más adelante. Fin de la nota. El cuerpo carnal presenta las propiedades inherentes a la materia propiamente dicha, propiedades que difieren esencialmente de las de los fluidos etéreos. En el cuerpo material, la desorganización se produce por la ruptura de la cohesión molecular. Al introducir en él un instrumento cortante, los tejidos se separan, y si son alcanzados los órganos esenciales para la vida, cesa su funcionamiento y sobreviene la muerte, es decir, la muerte del cuerpo. En cambio, como en los cuerpos fluídicos no existe esa cohesión, la vida de estos no depende del funcionamiento de órganos especiales, de modo que no se pueden producir desórdenes análogos a los de aquellos. Un instrumento cortante u otro cualquiera podrá penetrar en un cuerpo fluídico como si lo hiciera en una masa de vapor, y no le ocasionará ninguna lesión. Es por eso que los cuerpos de esa naturaleza no pueden morir, como tampoco pueden ser muertos los seres fluídicos designados con el nombre de agéneres. Después del suplicio de Jesús, su cuerpo permaneció allí, inerte y sin vida. Se lo sepultó como se hace comúnmente con los cuerpos, y todos pudieron verlo y tocarlo. Después de su resurrección, cuando Jesús quiso dejar la tierra, no murió nuevamente, su cuerpo se elevó, se desvaneció y desapareció sin dejar ningún rastro, prueba evidente de que ese cuerpo era de naturaleza distinta de la del que pereció en la cruz. Así pues, de ahí debemos concluir que, si fue posible que Jesús muriese, eso sucedió porque él tenía un cuerpo carnal. Debido a sus propiedades materiales, el cuerpo carnal es la serie de las sensaciones y de los dolores físicos que repercuten en el centro sensitivo o espíritu. El cuerpo no sufre, sino el espíritu, que recibe la reacción de las lesiones o alteraciones de los tejidos orgánicos. En un cuerpo privado de espíritu la sensación es absolutamente nula. Por la misma razón, el espíritu, que no tiene cuerpo material, no puede experimentar los padecimientos que son el resultado de la alteración de la materia, razón por la cual también debemos concluir que si Jesús sufrió materialmente, lo que nadie puede poner en duda, es porque tenía un cuerpo material de una naturaleza semejante a la de todas las personas. 66.
A los hechos materiales vienen a agregarse poderosas consideraciones morales. Si las condiciones de Jesús durante su vida hubieran sido las de los seres fluídicos, Él no habría experimentado ni el dolor ni ninguna de las necesidades del cuerpo. Suponer que haya sido así sería quitarle el mérito de la vida de privaciones y padecimientos que había elegido como ejemplo de resignación. Si todo en Él no hubiera sido más que aparente, todos los actos de su vida, la reiterada predicción de su muerte, la escena dolorosa en el jardín de los olivos, su plegaria a Dios para que le apartara el cáliz de los labios, su pasión, su agonía, todo, hasta su último clamor en el momento de entregar el espíritu, no habría sido más que un vano simulacro para engañar a los hombres acerca de su naturaleza y hacerles creer en el sacrificio ilusorio de su vida, en una farsa indigna de un hombre simple y honesto, y aún más indigna de un ser de esa superioridad. En una palabra, Jesús habría abusado de la buena fe de sus contemporáneos y de la posteridad. Esas son las consecuencias lógicas de ese sistema, consecuencias inadmisibles, porque lo rebajarían moralmente en vez de elevarlo. Por consiguiente, como todo hombre, Jesús tuvo un cuerpo carnal y un cuerpo fluídico, lo cual es demostrado por los fenómenos materiales y los fenómenos psíquicos que jalonaron su vida. 67. ¿A qué se redujo el cuerpo carnal? Este es un problema cuya solución no se puede deducir, hasta nueva orden, excepto por hipótesis, ante la falta de elementos suficientes para afirmar una convicción. Esta solución, por otra parte, es de importancia secundaria y no añade nada a sus méritos de Cristo, ni a los hechos que demuestran, de manera perentoria, su superioridad y su misión divina. No puede, pues, haber más que opiniones personales sobre la manera como se realizó la desaparición, opiniones que solo tendrían valor si fuesen sancionadas por una lógica rigurosa y por la enseñanza general de los espíritus. Ahora, hasta la presente, ninguna de las que fueron formuladas recibió la sanción de ese doble control. Si los espíritus aún no resolvieron la cuestión por la unanimidad de sus enseñanzas, es porque aún no ha llegado el momento de hacerlo, o porque aún faltan conocimientos con la ayuda de los cuales se podrá resolver personalmente. Entretanto, si la hipótesis de un robo clandestino fuera apartada, se podría encontrar por analogía, una explicación probable en la teoría del doble fenómeno del transporte y de la invisibilidad. El libro de los Mediums, capítulo 4 y 5. 68. Esa idea sobre la naturaleza del cuerpo de Jesús no es nueva. En el siglo IV, Apolinario de la Odisea, jefe de la secta de los apolinaristas, pretendía que Jesús no había tenido un cuerpo como el nuestro, sino un cuerpo impasible, que había descendido desde el cielo al seno de la Santa Virgen, pero que no había nacido de ella. De ese modo, Jesús había nacido, sufrido y muerto apenas en apariencia. Los apolinaristas fueron anatematizados en el Concilio de Alejandría, en el año 360, en el de Roma, en el año 374, y en el de Constantinopla, en el año 381. Los docetas, del griego dokein, aparecer, secta numerosa de los gnósticos, que subsistió durante los 3 primeros siglos, sostenían la misma creencia.